El debate vamos a desarrollarlo de la siguiente forma. Nuestras invitadas van a hacer una breve exposición inicialmente acerca de sus posturas en torno al feminismo, unas 4 o 5 minutos más o menos cada una. A continuación, yo voy a realizar una ronda de preguntas acerca de los temas. Nuestras invitadas tendrán unos 3 minutos para responder estas preguntas. En la siguiente ronda vamos a hacer unas preguntas cruzadas. Cada una de nuestras invitadas podrá hacer una pregunta a la otra y tendrán también un minuto para hacer una interpelación respecto de lo que se ha consultado. Y luego, una parte muy importante, vamos a pasar a las preguntas del público y vamos a concluir entonces con una reflexión final de nuestras invitadas como para darle un cierre a esta exposición. Vamos a partir entonces con las posturas personales de ustedes respecto a este tema del feminismo actual. ¿Te parece si partimos con María, nuestra invitada extranjera? A ver, me han dicho que estaba encendido, sí. Bueno, antes que nada, no puedo no agradecer a la Fundación para el Progreso de Valparaíso y a Juan Pedro, a todo tu equipo, que habéis tenido una paciencia enorme conmigo y me habéis organizado 2 días fantásticos que van a ser la guinda del pastel de mi visita a Chile. También tengo que agradecer a Camila, que le he cambiado el horario sin querer a contramano y ha sido muy flexible conmigo, y a Marcela también, que ha tenido también que cambiar, ¿no? Y agradezco a todos los que estáis aquí pues atendiendo a este debate. Mi postura acerca del feminismo es, uno, la no negación de que existen los problemas, de que existe la discriminación, de que existe una mentalidad machista, pero la consignación de que esta mentalidad no es una mentalidad exclusivamente de los hombres, hay hombres y mujeres machistas, y que los problemas o los perjuicios de la mentalidad machista no afectan solo a las mujeres, sino que también perjudican a los hombres, ¿no? Y en este sentido es en el que yo no me siento interpretada ni resuena en mí el feminismo, no necesariamente o solo de izquierda. Hablo de un feminismo muy concreto que es de izquierda excluyente, radical excluyente, que sobre todo lo he visto en mi país, y yo no sé exactamente aquí. Bueno, he tenido la ocasión de conversar con Kena Lorenzini, que me ha parecido mucho menos radical. Tenía la idea que era como feminista muy radical, y sí, es radical, pero no es excluyente. Quiero decir, cuando yo le interpelo y le digo hay que dejarse ayudar o incluir dentro de nuestra lucha o de nuestras propuestas a los hombres, ella lo da por sentado, ¿no? En mi país no. En mi país, a la marcha del 8 de marzo miraban mal a las mujeres que iban con sus pololos o con sus parejas. Por supuesto, las parejas de homosexuales no podían acceder porque eran hombres. Es decir, ahí se ha creado una situación de crispación, incluso dentro del propio movimiento de izquierda, sin ser yo de izquierda, con lo cual tampoco soy más que nada observadora, ¿no? No resuena en mí y no me siento identificada con un feminismo como ese, porque es excluyente y porque a donde ha llevado en mi país, y no me gustaría que sucediera aquí, es al hecho de diferenciar a las mujeres en dos. Hay unas mujeres que son mucho más mujeres que otras. Las que opinan como tú o tienen una ideología política o pertenecen a tu ala o a tu partido o a tu bancada, son aquellas que merecen, entre comillas, ser defendidas. Las que dudan, las que no piensan como tú, etcétera, ya no tanto, ¿no? Y no estoy hablando de cosas que están en el aire, estoy hablando de una agresión en la que un hombre le rompe el tabique en la nariz a una mujer, y como es de un grupo centrista, entonces nadie protesta, nadie dice no es violencia de género, y se da la circunstancia de que eso está pasando no solamente en España, sino en Estados Unidos y en otros países. Y eso es lo que me lleva a escribir un libro en el que me desmarco de la derecha conservadora, que muchas veces perpetúa roles que no me gustan, ni tampoco, y además niega muchas veces que existan problemas, pero tampoco me sitúa al lado de la izquierda, porque pues ha politizado el feminismo o la lucha y ha llevado a pervertir
una causa que a mí me parece que es noble, ¿no? Y no quiero ocupar más para dar tiempo a tu tiempo. Sí. ¿Tú me puedes avisar a los 4? Ya. ¿Aló? Bueno. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer por la invitación a quienes hicieron la gestión de poder estar en este espacio y sin duda a quienes me acompañan hoy en este panel. Bueno, voy a hablar del feminismo que me identifica en estos primeros 5 minutos y voy a partir diciendo algunas premisas que considero relevantes. Lo primero, que yo reconozco que no existe solo un feminismo y por lo tanto que hay varios feminismos y que hay una heterogeneidad en ellos. Pero al mismo tiempo reconozco que el feminismo no puede ser conservador. Por lo tanto, dándole un espacio al feminismo liberal, al feminismo radical, al feminismo socialista, al ecofeminismo y a otras tendencias que pudieran existir, creo que todo lo que se ha elaborado y la historia de estos feminismos son completamente contradictorias con el conservadurismo. Y lo pienso y lo pongo dentro de estos primeros 5 minutos porque en Chile se ha dado un debate en los últimos meses interesante sobre quiénes se declaran o no feministas y hoy día incluso la UDI puede decir que es feminista. Un partido sumamente conservador en Chile. Por lo tanto, a mí sí me parece importante poner esa premisa sobre la mesa. Ahora voy a poner una escena para luego decir precisamente el feminismo que me identifica de manera directa. Yo creo que al menos hay 3 cuestiones que es necesario poner en esta escena. Primero, la violencia. La violencia, los femicidios, los fallos judiciales que han existido, el caso de La Manada, en España, casos en Chile como el caso de Nabila Rifo, la naturalización de la violencia hacia las mujeres y su justificación, a mí me parecen que son algo que no podemos perder de vista en esta discusión. Uno segundo que tiene que ver con el trabajo reproductivo y ahí un reconocimiento a que existe un tipo de trabajo que precisamente no es reconocido y no es valorado, que es el trabajo de cuidados y la reproducción más allá de dar a luz, es decir, precisamente el trabajo doméstico, lo que se tiene que hacer para vivir y para sobrevivir, alimentarse, vestirse y un trabajo que está mayoritariamente concentrado en las mujeres y que ellas lo realicen. Por lo tanto, tenemos entonces la violencia, el trabajo reproductivo y una tercera parte de la escena que sería el trabajo formal y las discriminaciones que existen dentro del trabajo formal, como una promesa que ha existido durante un siglo, en donde a las mujeres se nos invita a entrar al trabajo formal, a ingresar a la fábrica, primero y hoy día a los diversos modos de trabajo, pero en donde entramos en una categoría diferente de la cual han gozado los hombres y por lo tanto accedemos a trabajos más precarios y cuando accedemos a trabajos similares el reconocimiento es menor y por lo tanto el salario también es menor. Por lo tanto esos tres ejes que tienen que ver con el trabajo formal, el trabajo reproductivo y la violencia a mí me hacen identificarme con un feminismo socialista porque creo que ese feminismo es precisamente el que ve estructuralmente y ve cómo en la reproducción cotidiana de la vida es necesario hacernos cargo precisamente con una perspectiva feminista que no busca una integración de las mujeres a un sistema de explotación como el sistema capitalista, sino por el contrario una liberación de la humanidad toda. Y eso, sin duda, incluye tanto a hombres como mujeres. Muchas gracias, María. Gracias, Camila, por su exposición. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Voy a partir con María. Uno de los temas que tú planteas en tu libro, que es un tema que yo creo que es fundamental en tu exposición, es que desde la ética liberal la causa feminista o el feminismo debiera enfocarse más bien en las luchas individuales de las mujeres, en tantos seres humanos, más que en una lucha de un colectivo, ¿no? Que eventualmente podría ser un colectivo politizado. Mi pregunta es si tú crees que sinceramente es posible derrotar las formas de discriminación o de violencia que persisten en contra de las mujeres sin el apoyo de un colectivo mayor, llámese un colectivo social o incluso una institucionalidad como el Estado, por ejemplo. Bueno, sí, yo creo que la libertad individual asociada a la responsabilidad individual es la base de mi pensamiento, también cuando enfoco hacia los problemas de las mujeres. Pero el defender que la base sea la libertad y la responsabilidad individuales no quiere decir
que sea una palmera aislada en medio del desierto. Yo creo en la cooperación social voluntaria y por eso vengo de la mano de la Fundación para el Progreso, que es una asociación que se dedica a luchar por determinados ideales, ¿no? Y que pretende que de repente las políticas sean por aquí o por allí. Entonces, por supuesto que creo que las mujeres, cada una individualmente sola, claro que no va a poder lograr los objetivos de eliminar la violencia, el miedo, etcétera, etcétera. Sí creo en el asociacionismo, si no, no estaría aquí, ¿no? Y además creo en el asociacionismo voluntario y no coactivo, ¿no? Es decir, creo que somos nosotras. El problema para mí de determinado tipo de asociacionismo es que nos ayuda de alguna manera a relegar una responsabilidad que tenemos respecto a nosotras mismas. El empoderarnos significa, desde mi punto de vista, pero puedo estar equivocada, tomar las riendas de nuestra propia vida y reclamar aquello que cada una de nosotras, que somos efectivamente heterogéneas, tenemos diferentes fines y que queremos diferentes cosas y diferentes caminos, cada una reclamar aquello que le corresponde, ¿no? E invadir o ocupar aquellos espacios que le corresponde. Entonces, el asociacionismo que no me gusta es, uno, el que es coactivo en el sentido de que asume que te representa o habla por todas las mujeres cuando hay muchas mujeres que no se sienten representadas y le da igual. Y esto está sucediendo aquí, en Chile, y está sucediendo en muchos otros sitios. Y en segundo lugar, es un asociacionismo que permite que tú delegues tu responsabilidad en el Estado. De manera que si tengo un problema, viene el Estado y me lo soluciona. Y hay una tendencia, esto es comportamiento humano puro. No nos pasa a las mujeres solas, le pasa a las mujeres, a los hombres y a todo ser humano, que tenemos muchas veces miedo, nos acomplejamos ante diferentes problemas o situaciones y preferimos quedarnos replegados que dar un paso adelante. Por muchas razones, porque hay una mentalidad que durante siglos nos ha machacado, que sucede, o por cualquier otra razón, ¿no? Por ejemplo, en mi país hay una ley que prohíbe que cuando dos personas tienen el mismo nivel en el trabajo, cobren diferente. ¿Por qué hay mujeres que no denuncian cuando sucede? ¿O por qué hay otras personas que no denuncian cuando sucede? Probablemente porque se sienten inferiores, porque no encuentran un entorno en el que sentirse fuertes, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, mi punto es el enmascaramiento, y el nombre del libro, el enmascaramiento que puede producirse cuando hay un colectivo que se arroga la capacidad de solucionar de los problemas de manera que, incluso con las mejores intenciones, de manera que tú terminas delegando que se ocupe de la pobreza, de los niños, de las mujeres y de todo lo demás, ese Estado o ese ente o esa gente que sabe, ¿no? Mientras que no le preguntamos a los pobres cómo quieren salir de ahí, a los niños ni a las mujeres qué es lo que quieren y cómo quieren salir. Perfecto, muchas gracias, María. Camila, a propósito del tema del Estado y el feminismo también. En los últimos años en Chile hemos adoptado diversas medidas que tienen relación con el tema, ¿no? La creación del Ministerio de la Mujer, la equidad de género, la implementación de ley de cuotas en la política, por ejemplo, la tipificación de ciertas conductas o delitos que se asocian a la violencia de género, entre otras cosas. Mi pregunta es, ¿cómo evalúas los efectos de estas políticas públicas sobre la situación de las mujeres ahora, o cómo piensas que pueden llegar a ser en el futuro? Y si no piensas que se genera efectivamente una dependencia excesiva del Estado en la resolución de estos conflictos en que se ven o afectan a las mujeres. Bueno, lo primero que diría de esta evaluación de lo que se ha hecho tiene que ver con cómo finalmente estos problemas que mencionaba al comienzo, el no reconocimiento del trabajo reproductivo, las discriminaciones en el trabajo formal, la violencia, se asumen como una mirada sectorial. Yo creo que eso es un problema, que finalmente se crea un ministerio o se crea un servicio en su momento y ese servicio pareciera ser el único que estuviera encargado de esta situación, que pareciera entonces que afecta a un sector, que no es un problema social, sino que es un problema que tiene un grupo y por lo tanto yo busco un mecanismo focalizado para dar solución a ese asunto, que además
en las dinámicas de funcionamiento de los servicios públicos y de las instituciones públicas no hay ninguna conexión entre los distintos servicios. Entonces hay una completa focalización de, en este caso, los problemas, comillas, de las mujeres, porque se entiende que solo son problemas de la mujer y no de la sociedad toda, que intentamos solucionar mediante la creación de un servicio o de un ministerio. Yo creo que ese es un primer problema de cómo se entiende esta situación, que no se entiende como una cuestión que es estructural y por lo tanto se le focaliza. Ahora, dejando de lado aquello y viendo una evaluación de lo que se ha realizado, a mí me parece que hoy día los cambios que se han intentado hacer, que sobre todo están en leyes y en el papel, en programas que se han intentado levantar, no dan respuesta a los problemas que existen precisamente por su excesiva focalización. Y no dan respuesta porque también funcionan bajo una precarización muy profunda hacia las mismas mujeres. Y ahora estoy pensando en los centros de la mujer, centros de acogida de las mujeres que han sufrido violencia, donde trabajan otras mujeres que están en condiciones de alta precariedad y de alta exposición, y por lo tanto son mujeres que atienden a mujeres, o pensando en otro tipo de política, en este caso educativas, por ejemplo, en la ampliación de la educación preescolar en Chile, que es una política que en su momento se defendió pensando y defendiendo que iba a permitir una mejor educación y por lo tanto que era muy importante la educación preescolar para que los niños y niñas tuvieran una mejor formación, pero que ha tenido como principal efecto que más mujeres podamos salir al mundo laboral. ¿En qué se basa esa política? Precisamente, de nuevo, en trabajadoras parvularias, que la mayoría son mujeres, que están en condiciones de precariedad en su trabajo y que se hacen cargo del cuidado también ahora de manera formal. Entonces, a mí me parece que todas esas políticas precisamente tienen este problema de entender esto como una cuestión sectorial, que tienen el problema de seguir de alguna manera repitiendo y teniendo un patrón de repetición en donde las mujeres terminamos solucionando los problemas de las mujeres. Y por lo tanto se entiende esa figura de que son problemas nuestros y por lo tanto nosotros los solucionamos. Y creo que no solo se da en las instituciones del Estado, creo que también los partidos políticos, por ejemplo, los movimientos políticos replican esa dinámica. Y por lo tanto, ¿qué tienen los partidos políticos para los asuntos de género de mujeres? Tienen un frente de género o un frente de mujeres. Y eso es una situación que uno puede ver en la historia. En la historia del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, efectivamente la solución institucional, la solución formal que se da a todas estas distintas dificultades que enfrentamos y que enfrenta la sociedad es sectorializar. Por lo tanto, mi evaluación bajo ese punto de vista sin duda es negativa. Creo que mientras sigamos entendiéndolo no como algo estructural, sino como un problema focalizado, no vamos a dar respuesta real a las discriminaciones y a las situaciones de desigualdad. Gracias, Camila. María, en tu libro tú criticas abiertamente lo que llamas el feminismo de izquierda excluyente, como precisaste recién, o el feminismo radical. Una de las críticas que haces es, voy a citar, que antepone los intereses políticos a la ética de la libertad. Mi pregunta ¿es posible un feminismo más apolítico o más allá aún, es posible un feminismo más moderado versus el feminismo radical o un feminismo de derecha directamente o un feminismo conservador? Yo no creo en un feminismo ni de derecha ni de izquierda. Quiero decir, hay mujeres conservadoras y hombres conservadores que por sus creencias creen que el rol de la mujer es un rol determinado y el rol del hombre es otro, y creen en una familia con una visión muy tradicional que por suerte está cambiando por la fuerza de los hechos. Está sucediendo. Y que, bueno, pues podrán tardar más o menos en darse cuenta de lo que está sucediendo en las sociedades reales. En unos países tarda más en llegar, en otros países tarda menos en llegar, pero yo creo que va siendo cada vez más un hecho, ¿no? Las mentalidades van cambiando en función de cada sociedad. Pero yo creo que hay una solución de continuidad ahí, ¿no? Creo que la tolerancia hacia la diversidad en la visión de la familia, que creo que es la base de la sociedad,
pero no una familia monolítica, no una visión monolítica de la familia, una familia de 2, una familia de 3, de más, con lazos no necesariamente consanguíneos. Creo que eso es algo que no es que se esté imponiendo por cosas como me dicen, son las series de televisión americanas. No, está pasando porque la gente quiere que pase, ¿no? Y porque vamos avanzando hacia ahí, para bien o para mal, vamos avanzando hacia ahí, ¿no? Mi punto con la politización no tiene que ver con la perversión de la política que afecta al feminismo, pero que afecta en general a la política. Y se trata de la falta de representatividad, lo digo con respeto, ¿no?, hacia la gente hacia las personas que genuinamente se dedican a la política y son honestas y tal, pero yo creo que cada vez faltan más verdaderos líderes políticos que tengan una vocación de servicio auténtico, y porque se ha pervertido poco a poco hacia la fidelización hacia los partidos políticos, ¿no? Y entonces la lealtad al partido hace que tu ideal, yo sí creo que puede haber un ideal feminista, estoy absolutamente convencida de que desde las primeras que empezaron de manera individual y sin organizar a intentar estudiar en la universidad, a intentar participar, no, aquella mujer que en plena Revolución Francesa dijo: si la mujer es sujeto para ir al cadalso y ser guillotinada, debería poder votar, y fue guillotinada, no llegó a votar. Creo que ella era una feminista idealista, ¿no? Y hay más, seguro, ¿no? Y seguro que hay mujeres muy preocupadas por los problemas de la mujer y tienen una visión feminista, aunque no lo digan. Lo que sucede es que están calladas porque tal vez no comparten el cómo, ¿no?, que es importante, ¿no? Y ahí, en ese cómo, es donde está la perversión de la política, que ha cambiado el servicio público por el servicio al partido. Gracias, María. Camila, hoy la demanda por el aborto libre, legal, digamos, es una punta de lanza del movimiento feminista tanto en Chile como en Argentina y en otros países, ¿no? O sea, la asociación hoy día es muy fuerte entre el movimiento feminista y el tema del aborto. Sin embargo, al caracterizar el aborto libre como el eje fundamental de las demandas feministas, mi pregunta es: ¿acaso no aleja o discrimina a las mujeres que, siendo moralmente más conservadoras, por ejemplo, aún así se pueden sentir interpeladas o representadas por el feminismo? O dicho de otro modo, ¿es el aborto libre una condición sine qua non para el feminismo actual, o admite el feminismo estos matices valóricos respecto a un tema tan polémico como ese? Bueno, sobre el aborto, para partir. En Chile y en general en el mundo, el aborto, claro, es un tema que hoy día se está discutiendo de manera contingente, es una discusión abierta, un debate presente. Sin embargo, la discusión sobre el aborto, y voy a hablar del caso de Chile, no es nueva. La despenalización del aborto, la legalización del aborto en Chile viene desde el siglo XX, desde comienzos del siglo XX, y las organizaciones de mujeres y feministas desde entonces, en 1935, 1937, el MENCH ya hablaba de la necesaria emancipación biológica de las mujeres, es decir, que se les desnaturalizara de la maternidad obligatoria. Y lo digo porque me parece bien importante rebatir de alguna manera el que hoy día se nos ocurrió hablar de aborto, o como si esto hubiese sido de alguna manera espontáneo y respondiera solo al 2018 o a los últimos 5 años. En ese sentido me parece importante recuperar esa historia. Y ahora, respondiendo la pregunta, nosotros presentamos un proyecto de despenalización del aborto que es hasta las 14 semanas, un proyecto que yo patrociné con otras 9 diputadas, y que nos parece bien importante haberlo presentado en este contexto contingente, tomando una bandera que viene hace muchos años, y donde no queremos imponerle a nadie que esté de acuerdo con el aborto. Y a mí me parece que eso responde precisamente a decir: yo no quiero que nadie se sienta excluida si no está de acuerdo con abortar, pero me parece que sí es una condición que uno pueda no oponerse a que otra mujer esté en la situación de querer abortar y no se le tenga que juzgar por aquello. Entonces, no sé si me explico completamente bien, pero a mí me parece que es clave que ese ejercicio sea un ejercicio de voluntad de las mujeres, y que por lo tanto no sean juzgadas por esa situación, que no sean juzgadas por abortar, que no sean criminalizadas ni que tengan que ser denunciadas por los equipos médicos, como ocurre en Chile,
a raíz de realizarse un aborto. Y además a mí me parece que es bien importante también dar un contexto en donde las mujeres que tienen más acceso a la salud, a prestaciones médicas porque tienen un ingreso mayor, ingreso monetario, digamos, hay una diferencia radical entre ellas y las que no tienen ese ingreso. Por lo tanto, hoy día abortar o no abortar no solo depende de tu concepción, comillas, valórica, sino que también depende del acceso que tú tengas a un servicio o no de salud donde se pueda realizar un aborto. En Chile la situación de muertas por abortar, de mujeres que hayan muerto por abortar, no es tan dramática como en otros países, pero la criminalización social y penal que existe hacia el aborto sí es muy radical. Entonces mi respuesta, insisto, es yo no tengo ningún problema con que alguien no esté de acuerdo con el aborto, pero a mí me parece fundamental que lo que nosotros estamos haciendo se entienda no como una imposición. Yo no le estoy imponiendo a nadie de esta sala, ni a nadie que nos está viendo por la cámara, ni a nadie que nos está siguiendo por el Facebook Live, que aborte. Lo que nosotras queremos es que no se criminalice y no se penalice a las mujeres que lo hacen. Gracias, Camila. Vamos a pasar a la siguiente etapa del debate con las preguntas cruzadas. Una participante puede interrogar a la otra. Calculemos unos 3 minutos de respuesta, por favor, y si hay una interpelación final, 1 minuto más. ¿Partes tú, María? Sí. Dale. Vamos a ver. Has dicho una cosa, Camila, que me parece muy importante y además me parece muy, muy honesta, dedicándote a políticas públicas. Te has formado en la universidad en políticas públicas, empezaste tu vida política con 16 años y estás en ello desde entonces. Y reconoces que las políticas públicas a veces tienen consecuencias no queridas, ¿no? Consecuencias no deseadas, de manera que teniendo muy buena intención se puede lograr la precarización de la mujer, etcétera, ¿no? Como lo has mencionado. Hay una ley de violencia de género en España. Creo que la violencia es un problema social muy grave, y por eso quería preguntarte esto. Hay una ley de violencia de género en España desde hace 5 o 6 años, al cabo de la cual, bastante moderna desde el punto de vista del feminismo, de lo que hacen en otros países, al cabo del cual no se ha reducido el número de crímenes a mujeres, no se ha reducido el número de feminicidios y de asesinatos, ni se ha reducido la violencia hacia la mujer. Y sin embargo, sí ha crecido la crispación en la sociedad y sí ha crecido la violencia política, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de este hecho, ¿no? Como una ley de violencia de género que pretendidamente es súper moderna y desde todos los puntos de vista, el socialismo y pues el partido similar a Frente Amplio, que es Podemos, apoya esa ley? La realidad es que no funciona. ¿No crees tú que tal vez estamos planteando la violencia desde un punto de vista que se nos está escapando algo? Yo personalmente me pregunto hasta qué punto seguir con lo mismo cuando no está funcionando. Necesito aclarar un punto. ¿No ha aumentado? ¿Ha disminuido? O sea... Está igual. Está igual. No ha disminuido. Eso es importante. 5 o 6 años. Gracias. Bueno, voy a partir primero diciendo algo que me identifica profesionalmente y quizás hasta académicamente, que tiene que ver precisamente con la importancia de evaluar las políticas públicas, de evaluar las leyes, que me parece que es primordial. En un Estado de Derecho, en el fondo, me parece que es primordial poder tener esa evaluación y a raíz de esa misma necesaria evaluación existen en las políticas públicas y en las legislaciones brechas muy importantes que están estudiadas entre los diseños y las implementaciones. Es decir, que se tiene una idea de lo que debería hacerse, se plantea una ley, se plantea un programa, se plantea un proyecto, teniendo un fin esperado y al final no es eso lo que sale. Y yo creo que en el caso chileno podríamos nombrar una serie de casos y podríamos decir el Transantiago como un gran ejemplo, y a mí otro ejemplo que me parece bien interesante es el del crédito con aval del Estado. O sea, las políticas no son inocuas, producen efectos, y esos efectos no necesariamente son los efectos que se esperan cuando esas políticas se construyen. Y ahora, refiriéndome al caso de la violencia, a mí me parece
que las falencias que hoy día presentan las leyes nuevamente tienen que ver con no entender este problema como un problema que va más allá de solucionar la situación que está viviendo una o dos mujeres o 10 mujeres. Y podríamos decir que, claro, quizás la política es defendible porque si esto no existiera debió haber ido en aumento y no se debió haber estancado, sino que debió haber existido. Si no se hacía nada, si no se frenaba, iba a seguir aumentando la cantidad de mujeres víctimas de femicidio. Entonces, claro, uno podría ver solo ese punto. Sin embargo, el por qué hoy día no se acaban los femicidios, por qué sigue existiendo el acoso dentro de las instituciones de educación superior, por qué existe el acoso sexual callejero, y podríamos seguir con una larga lista de distintas violencias que a las mujeres nos atacan de manera continua durante toda nuestra vida. Bueno, a mí me parece que es porque no lo estamos entendiendo estructuralmente y por lo tanto la falencia de las leyes tiene que ver precisamente con eso. Y esa es la evaluación que yo realizo de ese sistema legal. Ahora insisto en que muchas veces esos cambios legislativos que se hacen finalmente a lo que apuntan es a frenar en la medida de lo posible, que es algo que se escucha continuamente cuando se hace legislación, de hecho. ¿Puedo replicar? Claro. ¿Y tú no crees hasta qué punto no te parece que el que se esté sancionando desde la izquierda especialmente el hostigamiento a alumnas universitarias de las universidades de Concepción, de Valdivia, de Temuco, que no están participando o que no se atreven a levantar la mano en las asambleas y que están siendo hostigadas por otras mujeres? ¿No crees que eso también colabora a que haya una mayor crispación y una mayor autorización a que haya violencia en la sociedad? Sí, bueno, no sé el ejemplo en concreto de hostigamiento, visibilización. A mí me parece que es súper importante visibilizar los casos de violencia y en este caso me refiero particularmente a los de violencia de género y a cualquier otro tipo de violencia por una situación de respeto humano, de convivencia humana. Me parece clave que eso exista y a mí me parece a la vez que durante este 2018 la posibilidad de tener respuesta a esas situaciones que se vivía dentro de las instituciones de educación superior ha surgido precisamente porque se ha podido visibilizar. Y por lo tanto yo creo que no da lo mismo el poder visibilizar estas situaciones y que de hecho muchos de los cambios que pueden ocurrir surgen a raíz de que existe visibilización y de que se generan redes y de que ciertas personas, en este caso ciertas mujeres, ciertas estudiantes levantaron la voz. Y a mí eso me parece en cualquier caso un avance profundamente importante porque muchas que no estaban, que no podían levantar la voz, que tenían miedo de hacerlo, hoy lo hacen porque existió un movimiento, sigue existiendo un movimiento que lo posibilitó. Ahora, sobre los casos en particular, si alguien se siente hostigada por otras condiciones, evidentemente estoy de acuerdo con que eso hay que solucionarlo. O sea, no me parece que el hostigamiento sea la contrarrespuesta a la situación de violencia, pero sí me parece muy importante poner el punto de la necesaria visibilización y yo creo que el 2018 precisamente se ha avanzado en aquello. Gracias. Camila, ¿quieres preguntarle algo a María? Sí, bueno, mi pregunta tiene que ver con el aborto, María, sobre todo por lo que he leído de tu postura sobre el aborto y me gustaría saber, finalmente, leí algo que tú puedes aclarar en tu respuesta si es así o no, de tu acuerdo con despenalizar el aborto, más no asegurar la prestación por parte del Estado. Y en ese sentido me gustaría de alguna manera que puedas contraponer el cómo en esta libertad, porque es una libertad el que no se te penalice por aquello, se hacen evidentes las diferencias sociales igual y por lo tanto hay una eminente desigualdad. Y yo creo que es una discusión histórica y transversal además entre el liberalismo y el socialismo respecto de que a mi entender es imposible ser libres si no tenemos ciertos parámetros de igualdad. Y me parece que cuando uno solo despenaliza y no garantiza el aborto, precisamente ocurre eso, que hay mujeres que van a poder tener el acceso porque tienen plata y hay mujeres que no. Bueno, efectivamente yo estoy a favor de la despenalización. Es verdad que las primeras feministas, una de las cosas de las que hablaban era de la emancipación de la función reproductora y es completamente cierto y muchas de ellas eran
anarquistas de libre mercado de Estados Unidos, que además pedían la emancipación sexual respecto al marido. O sea, eran bien modernas, ¿no? Iban como muy avanzadas respecto a muchas cosas que se ven hoy en día. A ver, hay que entender que para mí la sanidad es un bien fundamental y creo que debe ser prestado por aquella instancia que la ofrezca mejor. Yo tengo una visión acerca del Estado como un Estado subsidiario, es decir, allí donde quien preste mejor aquel servicio es quien debe hacerlo, ¿no? Yo creo que la competencia y la diversidad institucional es lo que favorece que haya una mejor prestación del servicio. Obviamente, si yo me pongo aquí en el Chile de hoy, no se me ocurriría a las bravas, como decimos en España, privatizar todo al tiro de la nada, ¿no? Pero sí creo que debería existir una diversidad institucional, no solo en la sanidad, sino en la educación, etcétera, etcétera. Dicho lo cual, aunque yo no abortaría, obviamente, ahí coincido contigo, yo no me siento nada presionada por el hecho de que haya una ley como la que tú has propuesto. No me siento obligada a hacerlo. Es un tema privado y moral. Si yo no lo quiero hacer, no lo haré. Y si quiero hacerlo, lo haré. Y entonces me parece perfectamente correcta tu propuesta. Y en ese sentido, si se tiene que hacer, que las mujeres que opten por ello lo hagan de manera segura. Que lo hagan de una manera higiénica, segura, ¿no? Eficaz en ese sentido. Y por tanto, yo lo consideraría como, aunque suene un poco frío, como una intervención ginecológica más, como un servicio ginecológico más. Y ahí, desde el punto de vista de mi pensamiento libertario, pues de momento creo en un Estado subsidiario que debe prestarlo exactamente igual que hace la prestación de otros servicios, ¿no? Aunque mi ideal sea que haya una diversidad de prestación de servicios, porque yo creo que allá es donde especialmente las personas menos favorecidas van a poder optar por un mejor servicio. Para replicar, entonces, ¿sí consideras que debería asegurarse la prestación? Creo que debería considerarse exactamente como una prestación más ginecológica, sí. ¿Sí? Si quieren, ¿seguimos con las preguntas cruzadas o pasamos a las preguntas del público? ¿Podemos hacer una más? Una más, yo lo agradecería. Yo tengo un problema serio con la idea como he dicho antes, con la representatividad de la política en estos momentos, tal vez no antes, ¿no? Pero no nací en el 19, nací en el 20, así que me ha tocado vivir esta época. Uno de mis problemas con el feminismo de izquierda es precisamente la no representatividad, desde mi punto de vista, por parte del feminismo que tiende a ser colectivista y cuanto más radical, peor. No voy a hablar de lo que pasa en España porque estamos en Chile, ¿no? Entonces yo sí, cuando he viajado a Concepción, a Temuco y a Valdivia, sí me he encontrado, y esta no es lo mismo de la anterior pregunta, pero sí está relacionado, me he encontrado con muchas muchachas, tú has estado ahí y has sido una líder estudiantil, luego yo creo que debes sentir una empatía casi mayor que la mía porque, en fin, por mi edad, entre otras cosas, ¿no? Y porque la organización universitaria en España es un poco distinta, no está tan politizado, no es tan así, ¿no? O por lo menos no en todas las facultades o no de manera genérica. Insisto, hay una balsa, una capa de mujeres universitarias que no se atreven a levantar la mano porque opinan distinto. Y tú, como líder de la izquierda, que has sido líder en tu escuela, en tu colegio, en tu universidad, y que a partir de ahí has salido catapultada a ser pues una líder política en tu región, ¿qué solución les das a estas mujeres que no pueden levantar la mano porque las propias feministas de izquierdas, tal vez no como tú, pero más cercanas a ti que a ellas, no les dejan levantar la mano cuando además están autoconvocándose para tomar decisiones en una asamblea a todas luces ilegítima que va en contra de la propia Constitución de Chile, como por ejemplo que los hombres no puedan votar en la asamblea
y a esas mujeres se les calla la boca con censura, con presiones y con violencia, que tal vez no es violencia física, aunque en algunos casos a algunos muchachos se les ha mandado al hospital, pero sí es una violencia social y una presión que yo creo que en algún momento dado quienes hemos intentado ir un poquito más allá en nuestros ideales políticos, sean los que sean, lo hemos sentido y hemos tenido que afrontar y decir no me voy a callar, ¿no? Pero tú sabes que hay muchas mujeres que en la universidad no se atreven porque se ven señaladas, se ven expulsadas. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a esta situación que está pasando en tu país, en tu juventud y en tu ala política? ¿Qué les dices? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo lo ves tú? A ver, no sé por dónde partir esta vez. Yo creo que tal como no quiero que las mujeres se nos ubiquen en una posición de víctima, sino que se nos posicione en una situación activa en la que individual y colectivamente respondemos a los problemas que nos afectan, yo ocupo la misma vara a nivel estudiantil, ¿ya? Yo no voy a victimizar a aquellas personas que en un contexto de pares, que es distinto en el contexto de autoridades o de distintas jerarquías, a que no se puedan expresar. Y con esto digo, no estoy de acuerdo con que exista censura, pero me parece que tampoco existe, por lo que yo he visto y lo que me ha tocado conocer, una situación de víctimas dentro de las asambleas o de las instituciones de educación superior. Y yo, por ejemplo, puedo tener una crítica hacia el asambleísmo, como a la monopolización de la palabra, a la imposibilidad de quizás de que todos se puedan referir de la misma manera a un tema, o incluso precisamente a que ciertas posturas no puedan tener espacio en esa discusión. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo, y lo digo de manera bien franca porque tampoco he realizado un análisis muy profundo respecto a esta situación, de que haya quienes se victimicen diciendo que no pueden o no tienen espacio dentro de esas discusiones, porque no es lo que me ha tocado ver y no es lo que me han dicho, además de lo que me está contando María. No me ha tocado vivir esas situaciones en que hay gente que no se puede referir. O sea, y lo menciono también porque no solo ocurre en este caso con estas mujeres de las que tú hablas y con estas chicas de las que tú hablas, sino que me ha tocado muchas veces también la pregunta respecto de las personas de derecha en espacios universitarios, en donde la izquierda pareciera que tiene todo el poder y el control. Y yo creo que esa situación no es así. O sea, en la federación hay elecciones, en las que uno puede cuestionar o poner en discusión el quórum, donde uno puede poner en discusión quién sale electo y qué tan caudillo o carismático es. Sin embargo, hay espacios donde se pueden tomar decisiones, hay espacios en donde poner la discusión, y a mí me parece que además el espacio universitario en cualquier caso, y esto lo digo en cualquier caso, incluso en instituciones más conservadoras, es un espacio privilegiado de discusión y donde se pueden poner posturas. O sea, si tuviera que preocuparme por gente que no puede hablar, estaría preocupada de otros sectores y no de esos sectores universitarios que de alguna manera se sienten como presionados a no hablar. O sea, yo no veo este problema. Yo decir, para mí este no es un problema. Y quizá hay gente que se puede sentir pasada a llevar, no lo sé, pero yo no creo que esto sea un problema real. Lo que sí me parece muy real es que hay otras voces que por jerarquías y por autoridades se ven acalladas en el país, que sí podrían tener un espacio para hablar y para decir lo que piensan y lo que creen. Y estoy pensando en poblaciones altamente marginadas, eso socialmente, población mapuche, migrante, o sea, donde se vive exclusión de verdad. Me parece que esta otra situación, ya sea de los estudiantes de derecha que se sienten discriminados o de la situación que cuenta María de las mujeres, realmente a mí me parece que no hay un problema y yo no lo veo. Voy a hacer una pequeña intervención y en particular en el tema de los hombres, porque hubo muchas tomas feministas universitarias y asambleas donde no se dejó participar hombres. Si no me equivoco, ustedes me corrigen, en la primera votación en esta universidad se excluyó a los hombres, particularmente de la votación de la toma feminista. Eso pasó en otras universidades también, entonces también es otro término de exclusión que no tiene que ver a lo mejor con la élite, como estamos hablando ahora, con la participación social, pero que sí, bueno, me imagino que habrá quienes fueron parte de esos procesos que pueden hablar más largo del tema. Yo voy a dar mi opinión personal. Yo participo en espacios mixtos de militancia.
Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con los espacios mixtos y con que los hombres puedan tener una postura. Creo también que los hombres tienen que buscar un lugar y tener una reflexión respecto de esta lucha, de esta movilización del feminismo. O sea, a mí me parece que no puede ser simplemente una actitud pasiva o una actitud de decir, como no me invitan, no tengo ninguna reflexión. Y a mí me pasó, de hecho, en varios foros a los que asistía, que los chicos me preguntaban a mí, ¿qué puedo hacer? Y yo les decía, no, la idea es todo lo contrario, que ustedes también tengan un lugar y ustedes también puedan reflexionar respecto de lo que tienen que hacer. Y yo insisto, yo ahí defiendo la participación mixta en estos espacios, lo que creo que no es excluyente, y quizá esto es más complejo de explicar, incluso de poner sobre la mesa, de que puedan existir espacios en donde las mujeres puedan tener reflexiones y discusiones, y donde los hombres también puedan tener su espacio de discusión y reflexión, y donde haya otros espacios que son mixtos y se toman definiciones. A mí me parece que son cuestiones que no deberían ser excluyentes. Me gustaría reclamar mi derecho a réplica de un minuto. Un minuto tiene María. Es un poco, desde mi punto de vista y con todo mi respeto, es un poco superficial el minimizar la presión social que puede sentir una mujer universitaria que está expresando, me he reunido con un montón de ellas. Yo no sabía que eran de derechas, por lo visto tú sí lo sabes. No, pero dije, equiparé dos casos no necesariamente distintos, son de derechas, son mujeres que sienten presión y de hecho lo que te dicen es comparto parte de la agenda feminista, comparto parte, pero tal vez el cómo no, pero no me atrevo a levantar la mano porque cuando he levantado la mano he tenido consecuencias. Entonces, eso es como decirle a una mujer que ha sido maltratada que denuncie y señalarla con el dedo diciendo, oye, mira, empodérate, porque tiene que salir de ti el denunciar. Es que no es fácil y decir no es mi problema porque yo no lo he vivido, me parece que es un poquito fuerte. Y sí, hay problemas. Puedes lanzar balones fuera y hablar de la población mapuche, que tiene un problema concreto y es una población vulnerable, efectivamente, o de los problemas de los migrantes, que también existe en mi país, y tienen problemas concretos, pero no son este. Yo lo que te estoy comentando es, hay mujeres que no se sienten representadas por el movimiento feminista al que tú perteneces, que me parece que es un poco más suave en el sentido de que pues sí admites espacios mixtos y allí no, y no se sienten representadas, y me gustaría saber hasta qué punto a ti te importa o no te importa nada. Me importa, no me da lo mismo. Ahora, creo que no creo que ni yo ni que haya un grupo de personas que vayan a dar una solución a esa integración o a esa inclusión. O sea, acá hay un movimiento al que uno puede adherir o no. Y por lo tanto hay quienes no van a adherir y quienes no se sientan representadas. Y eso es posible, esa es la respuesta que quiero dar. Más allá de que a nosotros nos pueda preocupar o creamos que hay que generar una reflexión en torno a cómo son las formas de movilización, en torno a si tiene que haber este tipo de exclusiones o no en las votaciones, más allá de esa reflexión, en los movimientos, en mi caso, se puede o no sentir representada. Y quien no se sienta representada tendrá otros espacios de representación. O sea, mi punto tiene mucho más que ver con las dinámicas de los movimientos y cómo finalmente funcionan las organizaciones en términos generales. Y claro, efectivamente, lo ideal es que en la federación, en las organizaciones más, valga la redundancia, entre comillas, orgánicas, existan esos espacios para disentir, para ser disidente dentro de ese espacio. Y me parece que es legítimo también tener la posición de disidencia y no sentirse representado. Ahora, ¿qué otra solución puedo darle a eso? No tengo respuesta y no creo que tenga que tenerla. Ok, gracias Camila. Vamos a pasar a las preguntas de los alumnos para que sigamos avanzando en el debate. Esta pregunta es para ambas y es bien interesante porque tengo la impresión de que Camila y María tienen una postura bien distinta respecto del tema. La pregunta es, ¿qué es el patriarcado y según su definición existe hoy en día? Es un tema que tú tratas específicamente en tu libro, María. Así es que es un tema que sé que es largo y profundo, pero tratemos de dejarlo en 3 minutos. María, tú, y luego tú, Camila, tu visión respecto del patriarcado.
A ver, yo tengo mi visión del patriarcado y entiendo la definición que cuando he preguntado a personas, a mujeres feministas que tienen una visión de heteropatriarcado particular, me lo han dado. Entonces, el patriarcado para mí, desde el punto de vista histórico, lo que yo he estudiado, en historia económica en concreto, el patriarcado es una forma de organización de la sociedad que procede de cuando el hombre cazaba mamuts y la mujer se quedaba en la cueva, así de atrás viene el tema, ¿no? Dice la psicología evolucionista que tenemos todavía cerebros de hombres de las cavernas y de mujeres de las cavernas, y que uno de los problemas que tenemos es que ha evolucionado todo demasiado rápido en los últimos años, para mí los últimos años desde 1800, porque me dedico a la historia, y entonces, o por lo menos es lo que estudio. Entonces, en los últimos 2-3 siglos ha habido un cambio enorme que recién nuestra mente está intentando integrarlo, los roles están ajustándose, la sociedad va avanzando en unos sitios más y en otros menos, ¿no? Mi punto es, el patriarcado como organización que se resuelve en torno al hombre, tenía sentido en su momento, ahora no tiene sentido. Porque en su momento cazaban mamuts y peleaban con arco y flechas y tenían una espada que era pesadísima y probablemente la fuerza era lo que marcaba el poder. Hoy en día no. Hoy en día, apretando un botón, lanzas un misil y acabas con la Tierra, y no es necesario tanto la fuerza física, o prácticamente nada la fuerza física, y pongo siempre el mismo ejemplo, pero es así. Hay un sindicato de estibadoras, de mujeres que descargan en los muelles, ¿no? Tradicionalmente es un oficio que se ha pensado que era para hombres fornidos, así bien fuertes. No, hoy en día existen, instrumentos mecánicos, ¿no? Como coches mecánicos así automáticos que las mujeres conducen, solo tienen que saber manejar un mando. Entonces, hemos evolucionado de manera que el patriarcado se ha quedado atrás, ya no es necesario, no es como nos hemos organizado, y lo que yo digo es, esa organización patriarcal en sí misma no es ni mala ni buena. Es mala cuando lo que genera es discriminación e intolerancia, y es buena cuando lo que genera es una evolución hacia el futuro, ¿no? Hacia una sociedad que se desarrolle pacíficamente. Entonces, lo que yo rechazo es que el patriarcado en sí mismo necesariamente perpetúe los roles. Perpetúa los roles si está estancado. No perpetúa los roles si va evolucionando, como evoluciona la sociedad y como evolucionan las actividades y lo que hacemos los hombres y las mujeres, y sobre todo a medida que evoluciona la interrelación y el feedback que nos damos, la retroalimentación entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que me pregunto en el libro, para que quede claro mi punto, es si existieran organizaciones estrictamente matriarcales y el alimento humano en la época del Neolítico hubiera dependido de algo que solamente la mujer hubiera podido realizar, se habrían organizado la sociedad de manera que no habría ningún tipo de tabú, no habría ningún tipo de discriminación y sonarían los violines y todo sería justo y bueno, porque para mí lo justo y lo bueno son las personas, son justas o son buenas o no. Y cuáles son los incentivos que ponemos tanto en el matriarcado como en el patriarcado, ¿no? Gracias, María. Camila, tu visión del patriarcado o heteropatriarcado, si le queremos agregar el concepto. A ver, yo creo que primero, como la definición base, un sistema de opresión hacia las mujeres, y pasando de eso, que es como la base bajo la cual lo entiendo y atendería que varias personas más lo hacen, pasaría a la unión entre el patriarcado y distintos sistemas. Y a mí me parece que hoy día lo que nosotros vivimos es imposible separar el sistema patriarcal del sistema capitalista propiamente tal. Y creo que ambos se retroalimentan. Y ahí me gustaría situar ahora el ejemplo nuevamente del trabajo formal y del trabajo reproductivo, porque mientras para las mujeres durante el siglo XIX y todo el siglo XX existe una promesa de que saliendo de los hogares
saliendo al mundo laboral iba a existir igualdad, porque esa es la promesa que existe detrás de la salida masiva al mercado formal del trabajo, que con ello iba a existir igualdad, y no existe, porque la socialización del trabajo formal es mucho más rápido que la socialización del trabajo reproductivo, y por lo tanto las mujeres salimos al mercado del trabajo formal, pero también tuvimos que seguir durante mucho tiempo y seguimos hasta el día de hoy encargadas en gran medida del trabajo reproductivo y del trabajo que se realiza en los hogares, y por lo tanto la socialización de ese trabajo reproductivo no es tal. Entonces, claro, me parece que si uno mira esta situación en la idea del proveedor, el pater familia, que es como la relación histórica, sí, ahí uno ve un tipo de relación de lo que fue el patriarcado, pero el patriarcado sigue existiendo y tiene distintas expresiones, y una expresión de ellas para mí está muy relacionada precisamente con el no reconocimiento del trabajo reproductivo, y basta ver quienes, en el caso de Chile, con una expansión de la educación superior universitaria, concentrada principalmente en la expansión de la educación privada, basta ir a ver quiénes están matriculados en qué carreras. O sea, ¿qué opera ahí? ¿Operó la libre elección de que más mujeres se fueran a enfermería y más hombres a ingeniería, y que justo las carreras de ingeniería donde hay más hombres ganan más que las carreras de pedagogía y educación parvularia donde hay más mujeres, o más técnicas de enfermería? ¿Qué opera ahí? O sea, se los pregunto retóricamente porque no me van a estar respondiendo uno a uno, pero ¿qué es lo que opera? Opera el patriarcado, y opera de manera bien radical, porque ese trabajo reproductivo que no se reconoce sirve precisamente para que el capitalismo, el patriarcado y el sistema de explotación siga sosteniéndose. O sea, se sostiene principalmente en hombros de mujeres que hacen un trabajo que no se reconoce socialmente, porque no es un trabajo reconocido, y por eso las labores formales de cuidado son menos pagadas y no es valorado en ningún caso, o sea, valorado monetariamente. Entonces yo creo que sigue existiendo, y que el ejemplo más concreto precisamente tiene que ver con lo que seguramente cada uno de ustedes estudia y con lo que va a ganar el día de mañana, y eso no se puede desentender tampoco de este sistema de violencia, porque la violencia hacia las mujeres es continua, desde que nacemos hasta que nos morimos, y después los exámenes que le hacen a los cadáveres, todo está lleno de patriarcado. Y bueno, yo me puse unos anteojos feministas y me quedé así, lo veo en todos lados, y lo veo aquí en la universidad y lo veo con todas esas expresiones. Por lo tanto, para mí existió y sigue existiendo, y hoy en una relación que, como dice la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y como se grita en varias marchas, es una alianza criminal. La alianza entre el patriarcado y el capital es criminal y nos mata. Interesante, María. Por favor, te pido la réplica, porque hay varios temas ahí, pero voy a aprovechar de meter esta pregunta que me acaba de llegar, que tiene que ver con lo mismo, y es para ti además, que dice: las mujeres, sean de izquierda o de derecha, se sientan o no representadas por este movimiento, sufren las contradicciones del sistema patriarcal que nos precariza y nos relega. Dice, ¿por qué señala usted que las mujeres no tienen un problema concreto al respecto? Si nos matan, el sueldo es menor, trabajan el doble y no se reconoce el trabajo reproductivo. Por eso te pido que avances en esa pregunta y en la réplica a Camila, por favor. Vale, vamos a ver. El capitalismo es el sistema que ha permitido que la mujer tenga una cuenta corriente en el banco, que la mujer maltratada salga de su casa, gane dinero y le dé una patada en semejante sitio al hombre que la maltrata. Es lo que ha permitido que esa mujer saque a sus hijos adelante, es lo que ha permitido que la mujer pueda ser millonaria e invierta su dinero en lo que le dé la gana, en una asociación feminista o en la Fundación para el Progreso, en cualquiera de esas cosas. El capitalismo es lo que permite que haya investigación en nuevas tecnologías y que el mercado de trabajo esté cambiando tan rápidamente que en breve, y ya está sucediendo en muchos otros países, en el mercado de trabajo la mujer pueda trabajar desde casa, el hombre también, haya familias que se dediquen a educar a sus hijos en sus propias viviendas. El homeschooling es cada vez más una realidad. En España está avanzando fuertemente y en otros sitios también, de forma que el trabajo reproductivo que también describes no es algo tan estático como ves. Yo no niego que esto esté sucediendo, digo
que no es algo que necesariamente es estático y lo que perpetúa esa situación que tú describes desde mi humilde punto de vista, lo que perpetúa que haya muchas más mujeres aquí estudiando enfermería, pero en otros lugares estudiando astrofísica, en otros países estudiando astrofísica, es una mentalidad. Es una mentalidad machista, es una mentalidad patriarcal, te concedo, que tienen mujeres y que tienen hombres también, ¿no? Y hay muchas mujeres que educan a sus hijas para que reproduzcan esos roles y para que se sometan al hombre que las maltrata y para que se aguanten y para que sigan caminando en el mismo sentido, y muchos hombres que también lo hacen, ¿no? Entonces, ¿el sistema patriarcal nos mata? Bueno, el sistema patriarcal en su versión más negativa probablemente nos deja sin herramientas, pero el capitalismo que yo defino como no como el sistema en donde las grandes empresas se alían con los gobiernos para empezar y ambos con la gran banca, no es ese sistema el que yo defiendo, sino aquel sistema donde se defiende la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y la integridad física y moral de las personas. En ese sistema es en el sistema en el que las nuevas tecnologías, el nuevo mercado de trabajo va a permitir que la mujer vaya avanzando, eligiendo nuevas carreras, porque no estoy pensando en una nube, estoy mirando a otras sociedades, y yo creo que más que quedarnos en una situación estática de nos están matando un sistema que es ajeno a nosotros, creo que tal vez sería más constructivo pensar exactamente qué puedo hacer yo, qué puedo hacer yo, qué puedo hacer yo contigo, qué podemos hacer nosotras y qué es lo que se puede hacer para que esta sociedad camine hacia otro lugar que no sea esa especie de lucha estática e inmóvil, e inmovilista de nos está pasando esto, sobre todo porque desde mi punto de vista la política más social que existe es aquella que permite que todo el mundo tenga un puesto de trabajo y que los puestos de trabajo sean cada vez menos precarios, ¿no? Muchas gracias, María. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Está bien interesante esto. Te la voy a hacer a ti, Camila. ¿De qué manera se vincula el feminismo con las cosmovisiones indígenas? Mapuches, en el caso particular, que es una cultura de tradiciones. Me parece interesante en el caso chileno tratar aquello. Sí, bueno, después hay unos minutos de cierre, así que ahí les digo desde ya que voy a retomar parte de lo que dijo María, porque hay varias cosas con las que estoy completamente en desacuerdo, con respeto, como se dice. Mira, yo no me quiero apropiar de lo que se ha desarrollado, pero hay hoy día un desarrollo en términos de cómo el feminismo también se entrecruza con, en este caso, la tradición del pueblo mapuche y con otras culturas y pueblos originarios. Entonces, no sabría cómo responder y en el fondo decir como esto es lo que creo que hay que hacer, sino que lo que voy a decir es que hoy existe parte de eso. Y existen agrupaciones de mujeres indígenas feministas. Y por lo tanto yo creo que ahí podemos mirar y podemos ver que se pueden generar lazos que a mi gusto principalmente tienen que ver con exclusiones, con cómo ciertas poblaciones y ciertos grupos mayoritarios o no mayoritarios se ven excluidos de la política, se ven excluidos de las decisiones, no tienen acceso al poder, y no me refiero como solo al poder político y económico, sino a las relaciones de poder y por lo tanto a la toma de decisiones, y creo que eso se está trabajando y que el feminismo permite precisamente eso, porque para mí el feminismo es liberación, y en ese caso la lucha del pueblo mapuche también tiene que ver con eso. Entonces creo que existen esos nexos y sin duda existen contradicciones también, y que tienen que ver con tradiciones arraigadas, que seguramente tienen machismo no solo en las culturas de los pueblos originarios, sino en el mundo en el que vivimos. Entonces, claro, hay una serie de contradicciones que hay que reflexionar y evaluar, pero como decía, no soy la mejor expositora de hablar de esta relación. Le reconozco un valor y le reconozco sin duda una contradicción. María, hay otra pregunta que la voy a también yo agregar con algunos temas que tú tratas en tu libro. La pregunta es, ¿deben suprimirse los concursos de belleza como el Miss RIF, que se hace a cabo el Miss Universo, por decirte algo, cuando las mujeres quieren participar voluntariamente en ellos? Y te lo complemento porque tú en tu libro tratas temas donde se habla de la cosificación, si quieres, de las mujeres, el porno,
la prostitución, por ejemplo, que son temas un poco tabúes de pronto para el feminismo, pero tú los abordas también. Entonces, juntando esas temáticas, ¿cuál es tu postura respecto al tema? Pues es una postura bien interesante porque esta mañana, cuando me he despertado, en España son 5 horas más, o sea que ellos ya llevan ya un rato debatiendo sobre el tema. Ha salido en una revista muy importante una fotografía de una presentadora de televisión, conductora de televisión. ¿Se dice presentadora o conductora? Se entiende, bueno. Muy de izquierdas, ella declaradamente feminista de izquierdas y además bastante radical, completamente desnuda, preciosa, con un cuerpo precioso, porque es de esas personas que piensa que ella con su cuerpo hace lo que le viene en gana. Ha recibido todo tipo de críticas de feministas como ella, de izquierda como ella, pero que consideran que eso es cosificación, etcétera. Entonces, ahí hay un punto que dentro de, no sé aquí, pero dentro de la propia izquierda, por lo menos en España y en general lo que veo en Europa, hay división entre las que creen que es cosificar o no es cosificar. ¿Hasta qué punto la cosificación se produce cuando uno voluntariamente, teniendo ideas en la cabeza, es decir, no siendo una cabeza hueca, sino teniendo ideales y principios morales, etcétera, decide salir en un concurso de belleza o posar desnuda o ese tipo de cosas, ¿no? Yo ahí sí que creo que cada una con su cuerpo hace lo que quiere. Y ahí sí creo en la emancipación individual del cuerpo de cada una. Y sinceramente, yo por motivos morales, por principios, yo no lo haría. Y si puedo emitir un juicio, a mí no me parece bien. Pero yo no soy quien para juzgar a nadie. O sea, como a mí no me parece bien, yo no lo haría. Pero si a ti se te ocurre hacerlo, no te voy a juzgar. Y no creo que ahí, por ejemplo, el Estado tenga que decir ni pío. Otra cosa es cuando se obliga a la mujer, ¿no?, a hacer determinadas cosas, o cuando se obliga al hombre a hacer determinadas cosas, porque a nosotras se nos exige cánones de belleza, por ejemplo, y a los hombres se les exige otros cánones de belleza o otros cánones físicos, ¿no? Es un tema bien complejo, porque yo no soy ciega y veo que hay en la publicidad determinados estereotipos de belleza masculino y femenino que presionan en la mentalidad, sobre todo de niñas cada vez más jóvenes que tienen finalmente anorexia o que tienen bulimia, o mujeres más mayores que tienen un problema con su físico y que tienen que acudir a terapias, etcétera. Y es un problema real, es un problema cada vez más fuerte en mi país, y yo entiendo que ahí pues igual las mujeres tenemos que tomar nosotros la iniciativa de no seguir esos cánones y cuestionar a las marcas que tratan de imponer, porque nadie te impone realmente con un anuncio, ¿no? Eres tú quien tienes que darte cuenta hasta qué punto te estás dejando influenciar, y ahí pues tal vez sí hay que unirse y asociarse y decir, mira, yo no tengo por qué ir maquillada, tener determinadas medidas, depilarme o no depilarme, pero eso creo que es una cuestión de gustos sociales y que va con cada una de ellas, y tampoco me parece que haya que señalar o señalizar ni a la que sí lo hace ni a la que no lo hace. Creo que cada cual tiene la opción de ofrecer su ejemplo. Gracias, María. Vamos a pasar ya vamos a pasar al cierre, porque ya vamos entrando en la parte final del debate. 5 minutos, Camila, para hacer tu reflexión final, para terminar de rebatir a María lo que te quedó y para complementar aquellas ideas que te gustaría transmitirle al público. Sí, yo voy a tomar una parte del debate que sí me parece importante como contradecir o contraponer antes de que el debate termine y antes de irme, y que tiene que ver con una afirmación que hacía María, y que yo creo que está bien que yo lo piense y no la juzgo por eso, que tiene que ver con finalmente con el sistema capitalista, ya con el capitalismo. Cuando se dice el capitalismo es el que nos ha permitido el trabajo, el que nos ha permitido... Bueno, María decía una serie de cuestiones que después yo puedo tomar y citar cuando vea el video, pero mi respuesta ante eso es que no es el capitalismo el que ha permitido eso. O sea, acá hay luchas
y hay peleas súper importantes que hemos dado las mujeres, y haciéndome parte una genealogía, porque yo no di esa lucha precisamente por el voto o por el acceso a la educación, que no son que el capitalismo dijo, mira, me parece bien bueno, como si fuera además una persona, no, el sistema se adapta, y de hecho yo creo que el capitalismo hoy día sigue vivo, tan vigente precisamente por su capacidad de adaptación ante todas estas situaciones, y por lo tanto porque sabe muy bien adaptarse sin, como dando estas concesiones, pero manteniendo el sistema de explotación y de opresión. Entonces yo le reconozco eso al capitalismo. O sea, el capitalismo ha logrado adaptarse a todas esas situaciones. Entonces, cuando en el caso de las mujeres existe una lucha potente, como decía, por el voto, por el acceso a la educación superior, por el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y esa lucha toma la palestra, yo no creo que haya sido el capitalismo el que lo permitió. Y me parece importante decirlo y dejarlo muy claro. El capitalismo no nos ha permitido nada de eso. Si el capitalismo hubiese podido seguir tal como estaba antes, lo hubiese hecho. Pero se vio amenazado a raíz de esa situación. Y por eso se adapta. Y por eso abre un espacio. Y eso no solo ocurre con las mujeres, podríamos verlo en un sinfín de otras relaciones de poder. Entonces, bueno, me parecía importante mencionar aquello, y yo me quedo con parte de lo que decía al comienzo. Me parece bien interesante además la posibilidad de contrastar posturas sin tener que convencerse. Me agrada mucho esa situación, que no es tan común, porque generalmente los foros, los debates, otras instancias a las que nos vemos sometidos, hay que como encontrar el acuerdo aunque sea forzado. Por lo tanto, agradezco la posibilidad precisamente de poder plantear posturas que son distintas, que pueden dialogar sin duda, que pueden haber cuestiones en común, pero en donde no nos vemos forzados a tener que encontrar un acuerdo. Porque eso también es posible y es democrático y sirve y nos permite expresarnos. Entonces, y me parece que es feminista también poder expresarse con esta libertad. Así que muchas gracias. Estoy de acuerdo en lo último que has dicho, pero ahora te voy a sorprender, porque también estoy de acuerdo en lo primero que has dicho. Yo sí creo que el capitalismo se amolda, es verdad. Pero, Camila, sinceramente yo creo que el terminar viendo el capitalismo como si fuera el hombre del saco, como si tuviera personalidad propia, como si fuera un leviatán que tiene voluntad, intención, es un poco como los griegos veían a sus dioses, que al final les atribuían a los dioses el enfadarse y todo lo que les sucedía, ¿no? Mi visión del capitalismo procede del estudio de la realidad que me rodea, y sí tienes razón que el capitalismo se adapta porque el capitalismo está creado por la sociedad. O sea, son las sociedades, somos las personas las que vamos componiendo el capitalismo. Cuando la mujer se incorpora, y ahí es donde te doy la razón, el capitalismo crece y se hace mucho más rico. Ahora bien, y voy a ocupar menos de mis 5 minutos, las mujeres embarazadas que huyen de Venezuela, de un sistema socialista, probablemente si les preguntas a dónde se quieren ir al sistema más capitalista, porque ahí creen que pueden conseguir sobrevivir mucho mejor y tener más libertad de elección de su propio camino que si se van a Bolivia, a donde no van. No sé si eso es real. No he visto las cifras de a qué países se van. Yo no voy a entrar a defender el... Es que uno puede seguir. Bueno, realmente es un tema que podemos seguir debatiendo ampliamente. Sí, lamentablemente nuestras panelistas tienen actividades que hacer y de verdad que nos quedaron hartas preguntas en carpeta, pero quiero agradecerle a usted, al público, la atención con que han escuchado a estas dos mujeres inteligentes, mujeres con ideas muy claras, y les agradezco, recojo un poco tus palabras, Camila, esta posibilidad de escuchar posiciones distintas. Yo en lo personal soy partidaria de hacerse la opinión de cada una, y si toma de aquí y de allá, tanto mejor. Así es que les agradezco muchísimo.